Buenos días a todas y todos, bienvenidos a la charla del Dharma que este año estamos ofreciendo con una periodicidad de cada 15 días. Este es un punto de encuentro eh, con muchas personas que nos acompañan de manera regular, pero también es un punto de encuentro con muchas personas que no voy a decir que de casualidad, esa es una palabra un poco vacía, están en una búsqueda y encuentran la imagen y la voz de personas que estamos explorando, practicando, estudiando el Dharma budista. Entonces la razón profunda de ofrecer este eh, encuentro, este momento, es que se pueda escuchar, que se pueda ver eh, un poquito de esa experiencia. Eso es lo que cada una de las personas que hablan en este lugar, en estas condiciones, quiere ofrecer. Bueno, los invito entonces, antes de presentar los detalles de la charla del Dharma que les voy a explicar a continuación, a que hagamos unos minutos de meditación que la persona encargada, Nidia Engyoku Gil, que va a ser la persona que nos va a dictar la charla de hoy, va a dirigir. Yo voy a tocar la campana y ella va a explicar a continuación entonces en qué consiste la meditación de hoy. Bienvenidos a esta breve práctica. Podemos, quienes son nuevos, simplemente siéntense en una postura en donde se sientan con la columna recta, donde se sientan presentes, atentos. Y vamos a iniciar, puede ser con ojos cerrados o con ojos abiertos, como esté bien para ti. Y lo que vamos a hacer es llevar la atención a la respiración en la zona del abdomen, tomando 3 respiraciones profundas con plena atención. Mientras inhalas, nota que estás inhalando. Y mientras exhalas, nota que estás exhalando. Y luego de las 3 respiraciones, simplemente encuéntrate con este instante, con la manera como tu cuerpo naturalmente está respirando. Sin pretender que la respiración sea de una cierta manera. Y date cuenta si te estás acercando a la respiración de una manera abierta, como si la estuvieras cuidando tal como es.
o si estás intentando forzar la respiración, hacer de una cierta forma. Y sin importar cuál de estas maneras sea la que estás utilizando para acercarte a la respiración, solo te das cuenta invita un corazón cálido a estar con este instante tal como es. Y ve encontrándote con el cuerpo, con cualquier sensación en el cuerpo que esté surgiendo en este momento. Si el cuerpo se siente contraído o se siente abierto y relajado, simplemente nos encontramos con esas sensaciones tal como son. Y ve abriendo la atención a este momento, como sea que se está presentando. Una sensación, un sonido, un pensamiento, lo que sea que esté siendo parte de eso que somos en este instante. Y nos preparamos para escuchar esta charla desde ese mismo lugar de apertura, de presencia y con un corazón cálido.
Y así terminamos esta primera práctica. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se hayan unido desde que iniciamos la transmisión. Quiero expresarle mi más sincera gratitud a Nidia Engyoku Gil por haberse dispuesto a compartirnos el día de hoy su experiencia como practicante y residente temporal en el templo Cañada Verde, Green Gulch Farm, cerca de San Francisco, a unos 45 minutos de la zona central de la ciudad, sobre la costa pacífica, está ubicada este otro lugar de prácticas y residencia y formación en nuestra tradición del Soto Zen, tal como el maestro Suzuki Roshi hace 70 años la llevó y la enseñó, y sus discípulos, muchos de ellos todavía vivos, continúan ofreciéndola. Entonces, para nosotros en general es muy significativo cuando alguno de nuestros practicantes, por un periodo pues, relativamente largo o corto, el vaso medio vacío, medio lleno, eso depende de cómo se mire, 3 meses, 2 meses, es mucho tiempo para muchos de nosotros cuando vamos allí ya sea a Greenwoods, al City Center o a Sahara. Pero cuando uno ha estado allí es muy poquito tiempo, uno quiere más tiempo porque realmente la experiencia, que como van a escucharlo, es muy significativa. Nidia empezó a estar interesada en el estudio y en la práctica del Dharma desde el año 2007, y como muchos de nosotros ha tenido pues, una curiosidad grande por conocer toda esa deriva histórica de las tradiciones budistas. Ya estaba en contacto con la tradición Zen, tal como nosotros la practicamos acá, como con tradiciones Theravada y tradiciones tibetanas. Como profesional se ha desempeñado en el área de la formación y práctica de la atención plena, y tiene un título pues, que para nosotros es muy significativo, que da el programa de reducción del estrés de Massachusetts, y eso le ha permitido ser la coordinadora de actividades en diferentes centros universitarios de la ciudad de Bogotá, en la Universidad del Rosario y en la Universidad Externado de Colombia. Pero ha sido la dirigente de una iniciativa que se conoce como En este Instante. De modo que, bueno, yo creo que más importante que los títulos es realmente el compromiso. Nidia se fue para Greenwood Farm con el objetivo de profundizar sus prácticas, pero también de recibir la ceremonia que llamamos Yukai, de recibir los preceptos, de tomar refugio de parte de nuestro preceptor Girio Russman Weiler. Esa ceremonia le fue ofrecida el 8 de febrero y por esa razón en estos momentos porta el hábito del Bodhisattva, un rakusu de color azul, como es el que habitualmente se ofrece en la ceremonia del Yukai. Entonces, Nidia, muchas gracias. Por favor, es toda tuya ya la presentación. Al final habrá tiempo para preguntas cuando Nidia nos lo indique. Bueno. Gracias, Enrique.
Un momento voy a poner aquí la hora, no sea que me... Bueno, aprecio mucho esta invitación de la montaña de silencio y de Sanriki, que de hecho este rakusu que estoy portando, digamos, toda la costura del rakusu fue guiada por Sanriki en 2 retiros en montaña de silencio. Y también tú has estado como apoyándome en este camino desde un lugar muy importante, y es que también mi maestro lo conocí en un retiro de montaña de silencio. Así que desde mi corazón tengo toda la gratitud con la montaña de silencio y por supuesto toda la admiración de todo lo que se hace desde allí. Eh, bueno, en cuanto a mi experiencia, tal vez hay algo que quisiera decirles como contexto. Sí, yo estoy practicando desde el 2007 meditación, digamos, constante, pero había iniciado desde antes, solo que no con la regularidad que requiere esta práctica. Y hay como varios hilos conductores que me han ido llevando a través de la práctica, y uno es esa búsqueda de lo que yo llamo la totalidad, y que antes para mí significaba algo un poco diferente de lo que se comprende como totalidad desde esta práctica. Y antes, bueno, yo estudié primero ingeniería de sistemas, y entonces desde el pensamiento sistémico intentaba encontrar como esos hilos conductores entre distintas disciplinas, y como tenía como un anhelo profundo de la búsqueda de totalidad, y eso fue lo que guió mi experiencia por muchos años, hasta que, bueno, me encontré con esta práctica y empecé a darme cuenta de que la totalidad adquiría como otra dimensión, y es ese sentirnos unidos con todo lo que hay, es ese darnos cuenta que no somos solamente esta forma. Entonces eso es algo que toca un poco mi experiencia también en Greenwich. Algo más es, pues, yo, como dijo Sanriki, yo he estado practicando mindfulness y enseñando mindfulness, y yo sentía que si quería continuar este camino necesitaba encontrar una mayor profundidad, y eso también es lo que me ha sostenido y me ha llevado a buscar un maestro. Y llevaba años tratando de encontrar un maestro, y bueno, finalmente encontré a Sanriki, como les dije, en un retiro de la montaña de silencio, y cuando lo escuché sentí que quería pedirle que fuera mi maestro. Y así funciona esto, es como cuando estamos buscando maestro, es como que de repente sentimos que hay ahí como una conexión, que imagino que es como la conexión en nuestras búsquedas, en nuestras prácticas, lo que nos lleva a escoger un maestro. Bueno, y desde hace un tiempo he estado muy centrada en practicar con el centro de City Center, de San Francisco Zen Center, con lo que ellos nos proporcionan en formato online. Lo que voy a presentar aquí básicamente es algo sencillo en relación con cuál fue mi experiencia en Greenwich, como qué fue eso que encontré allí, cuáles fueron esos retos que tuve allí, y cómo yo los voy uniendo con mis comprensiones del Dharma. Eso es básicamente lo que quisiera compartirles. Y voy a empezar por hablar un poquito de mi intención de ese viaje. Por un lado, claramente era como formalizar este camino de entrada en la práctica budista, mediante recibir los preceptos, esta ceremonia que se llama Yukai, de la que también habló Sanriki. De ahí voy a presentar algo al final sobre esto. Y otra de las cosas que yo quería hacer y que tenía como en mi corazón cuando iba hacia Greenwich era profundizar en algunos temas que han sido como otra vez como esos hilos que me han movido en los últimos años. Y uno es el tema de la intimidad como
esa experiencia de encontrarnos con el otro y reconocer la perspectiva del otro, y como de soltar nuestra propia perspectiva y no imponer nuestra perspectiva sobre el otro. Y es algo que parece muy lindo, pero sin embargo, todos habremos probado qué pasa en nuestras conversaciones difíciles y cómo queremos imponer nuestra perspectiva. Entonces, siento que parte de hacer este voto de Bodhisattva, que es lo que hacemos en esa ceremonia de Yukai y en esta entrada a la práctica budista, parte de eso es como comprometernos con esa intimidad con todas las cosas, con esa intimidad con todos los seres humanos y con todo lo que hay. Entonces es parte de eso lo que voy a hablar en la charla. Otro de los temas que a mí me han llamado la atención dentro de esta práctica budista y que tiene que ver un poco con tomar refugio en el Buda, es eso de aparecer completamente nosotros mismos, como de ser plenamente nosotros mismos. Y siempre me preguntaba, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Pero cómo es que realmente somos nosotros mismos? Y esa es una pregunta que sostengo y que también formó parte de mi camino en la práctica de Greenwich. Y otra cosa que era muy importante para mí era saber qué es practicar con una sangha en la cotidianidad. Yo había tenido la posibilidad de practicar con diversas sanghas en diversos retiros, pero una cosa es practicar en un retiro y otra cosa es practicar en la vida cotidiana, y yo tenía esa curiosidad de poder practicar porque siento que es un elemento muy, muy valioso dentro de este camino, y por esa razón también escogí pues ir a un lugar en donde pudiera estar como residente. Y claramente está también mi interés de estar cerca del maestro y de poder compartir hasta donde es posible compartir. Ustedes saben que ahora estamos en medio de esta pandemia y eso hizo que fuera un poquito distinta la experiencia, pero bueno, ya voy a irles contando a medida que hable de mi experiencia, cómo fue diferente hasta donde sé, porque no he tenido la oportunidad de estar allá en un tiempo de no pandemia. Entonces, mi primera etapa en Greenwich, que ustedes pueden ver ahí la imagen, la presentación, esa es como la parte central de Greenwich. No sé si miran, si me muevo con el mouse, no, sí. Si me muevo con el mouse, no sé si están viendo mi mouse, pero ahí está como toda la parte del sendo de Greenwich, lo que estoy mostrando. Y luego hacia el lado derecho está como digamos, las casas donde las personas viven, algunas de las personas viven. Y aquí adelante está esa campana que es muy importante dentro de todas las ceremonias de Greenwich. Lo primero con lo que me encuentro cuando llego a Greenwich es con un gran soporte de toda la sangha en la cuarentena. Yo tuve que llegar a cuarentena durante 14 días, entonces estuve en un cuarto los primeros días muy, muy encerrada, pero luego empecé a salir a trabajar en el jardín. Entonces, digamos que si vemos aquí esta imagen, estos eran como los platos que me llevaban con la comida al cuarto. Y ellos muy amablemente, que yo encontré eso como una señal absoluta de amor y por eso la estoy compartiendo, me ponían el nombre en inglés de los platos que me estaban llevando. Entonces, sí, esto para mí fue súper lindo recibirlo así los primeros días, como para que me diera cuenta cómo se llamaban las comidas que me estaban llevando. Lo otro con lo que me encontré fue con un gran soporte en el trabajo, que es otra vez como eso que esperamos que suceda en una sangha, y es este soporte entre todos nosotros para poder hacer lo que sea que estemos haciendo. En este caso, yo entré a formar parte, después de que trabajé en el jardín, entré a formar parte de servicios generales, es decir, servir las comidas, ayudar a lavar los platos, ayudar a barrer, a limpiar baños y todas estas actividades
que, que son una práctica dentro de las sangas. Entonces, parte de lo que encontré allí fue mucho apoyo de la sanga en explicarme qué se hacía, cómo era, como toda la rutina que se hace ahora para lavar los platos, dado los tiempos de la pandemia. Tenemos que desinfectar los platos. Bueno, hay todo un procedimiento para hacerlo y para varias cosas hay todo un procedimiento. Entonces, era de nuevo este apoyo de la sanga, este sentirnos soportados, apoyados por la sanga, que es otro elemento que a mí me parece súper lindo de estar en cualquier sanga, no solamente en este donde se comparte la cotidianidad. Eh, y dentro de eso hubo algo que a mí me pareció muy lindo y fue en algunos momentos mientras estábamos algunos lavando platos, otros lavando ollas, otros limpiando el comedor, barriendo, empecé a notar algo que yo llamaba como una solamente. Y una solamente, una únicamente, un único corazón. Y era esto de sentir que cada uno estaba en su práctica y que realmente estábamos viendo el lavar el plato como una práctica, pero que de repente terminábamos, o por ejemplo, yo estaba lavando los platos y alguien terminaba de barrer y llegaba ahí y simplemente se daba cuenta que me faltaba lavar los cubiertos y tomaba los cubiertos y ayudaba y se ponía a lavar los cubiertos. Entonces era como, no es como que esta es mi tarea, esta es la tuya, sino como esta es nuestra tarea. Y a eso le llamo, esa una solamente era como cada uno estaba centrado en preguntarse cuál es esa actividad, esa participación que requiere de mí este instante. Un poco eso, que siento que es otra vez esa práctica de interconexión en la sanga. Y esto, digamos que esto fue como todos los primeros días, toda esta virtud que podía observar en la sanga y que observé hasta el final con algunos tropiezos que también quiero compartirles. Luego, quiero hablar también de algunos retos que tuve dentro de mi propia práctica. Y la pregunta, como les dije, que me hacía era, ¿qué es eso que nos ayuda con la intimidad o qué es eso que no nos permite entrar en intimidad con otra persona? Y empecé a darme cuenta cómo los juicios sobre lo que sea que estamos haciendo ayudan a que no entremos en intimidad con algo. Por ejemplo, mientras estaba lavando los platos, muchas veces percibía dentro de mí como un afán, una urgencia de hacer las cosas más rápido porque sentía que mi ritmo era diferente del ritmo de algunas de las otras personas. Entonces noten cómo empezamos a notar en nuestra mente un afán y una comparación, un juicio. Y es eso a lo que llamamos las puertas del Dharma. Esto empieza a invitarnos a darnos cuenta, a hacer conciencia de cómo nos estamos como separando de eso que estamos haciendo y nos estamos quedando como atrapados en la mente. Entonces, sí, esas fueron de las primeras cosas que empecé a darme cuenta y era como mi oportunidad de práctica de notar, acá está este pensamiento que compara, ¿sí? Y de volverme a invitar como a ampliar mi atención, a darme cuenta de, ok, este es mi ritmo, este es el ritmo de las otras personas y no a comparar. Y simplemente a volverme a encontrar con eso que estaba haciendo así fuera enjabonando un pocillo. Pero esto fue parte como de mi práctica de darme cuenta como de, esto me está alejando de la intimidad con esta tarea que pareciera muy básica de lavar algo. Y voy a leerles un texto de Rep Anderson, uno de los maestros de allí también, que dice, la experiencia de la totalidad surge de no quedarnos atrapados en el ego, de encontrar espacio, de reconocer la interdependencia, la vacuidad. Surge de abrir el corazón a incluir eso que sentimos que no pertenece a este momento. Y justo eso que
que yo estaba sacando del momento, que estaba como a lo que me estaba resistiendo, era a mi propio ritmo, a la manera como sucedía mi conexión con eso que estaba haciendo. Otra de las cosas que encontré era mi miedo a no entender. Y empecé a darme cuenta cómo el miedo a no entender, bueno, voy a darles un ejemplo para que sea más sencillo. Un día alguien golpeó a mi puerta porque iba a llevarme la comida. Y bueno, hay un ingrediente adicional y es claramente todos estábamos con tapabocas. Teníamos que mantener una cierta distancia. Y además, pues está el cambio de idioma. Y esta persona tiene un acento que para mí siempre fue como un reto entenderle. Y llegó muy amablemente a llevarme la comida. Y cuando yo salí, él hizo una pregunta y yo no le entendí. Y lo que hice reactivamente fue continuar como recibiendo, dando las gracias por la comida. Y cuando ya él se despidió, caí en cuenta de que había un pedazo de la conversación como que yo me había saltado, como que no había parado a entender. Y entré un momentito ahí como dentro de mí a darme cuenta, a notar eso que estaba pasando y a notar ese miedo de no entender. Y ahí me di cuenta que era lo que le había dicho. Lo único que le había dicho es si yo necesitaba que me alcanzara los zapatos para salir a recoger la comida. Pero era tal el miedo de no entender que ese miedo se interpuso entre lo que él estaba, entre nosotros, entre la comunicación y entre quizás como abrir el corazón de una manera más cálida de agradecer por la comida. Entonces, de nuevo, es eso que surge cuando no nos permitimos como abrazar el instante dado que está surgiendo un miedo y no notamos el miedo y no abrazamos el miedo. Entonces, una vez más, era como, para mí es como el reconocimiento de, acá está esto, y lo empecé a poner en práctica más adelante, y cuando notaba que no comprendía era como acercarme un momento a ese miedo y estar ahí sin rechazarlo y preguntar, ¿podrías repetirme? Y bueno, eso fue otra de las prácticas que me permitió hacer esta estadía en Greenwich. Me di cuenta de cómo cuando recibía instrucciones, por ejemplo, empezaba a cerrarme de nuevo con el miedo de no comprender y yo fui como creando prácticas para mí que me ayudaran, eso que llamamos en el budismo los medios hábiles, que me ayudaran a estar ahí de una manera más abierta y era un poco como amablemente decir, ok, acá está mi miedo de no comprender y quedarme un instante como trayendo calidez, trayendo compasión a eso e intentando escuchar hasta donde era posible y luego preguntarle a la persona lo que me quieres decir es que haga ta, 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 ta. Y ahí sí como que podía volverme a conectar con la persona, eso es parte de la intimidad, volver a escuchar a la persona, escuchar las instrucciones y poder luego hacer lo que fuera que me estuvieran indicando como práctica. Una experiencia que fue muy, bueno, fue linda después, en ese momento no fue tan linda, fue mientras estaba sirviendo, lo que ocurría es, a ver si tengo acá una diapositiva de eso. Bueno, sí, tal vez más adelante ya me devuelvo a estas. Ahí pueden ver cómo era una imagen digamos, del menú que se tenía para el almuerzo. Y entonces yo estaba ahí parada al lado donde estaban esos menús, sirviéndole a las personas. Y a los primeros días para mí era súper complejo saber cuáles eran todas esas comidas, cómo explicar si las personas me preguntaban si esto contenía esto o no contenía esto, porque yo no conocía las comidas. Y otra vez es entrar en intimidad con las cosas. ¿Y qué es eso que nos aleja de entrar en intimidad con las cosas? Entonces yo lo que hacía era como esto, tomar fotos con mi celular y tomarme 5 minutos para revisar el menú mientras estaban ellos preparando las mesas
y había al frente una cola de personas esperando que yo les sirviera, y cuando un día pude notar todo el miedo que sentía de pensar que no le entendiera a alguna de esas personas. Y las personas no se habían acercado. O sea, esta era un pensamiento que surgía, no era algo que estaba ocurriendo en ese instante. Y bueno, lo que hacía era como empezar a entrar en esa experiencia de miedo, notando, ok, aquí está el miedo o está este pensamiento, y hacer práctica con eso mientras esperaba el inicio de comenzar a servir. Y en algún momento pude darme cuenta, entrando en esa conexión con la experiencia de miedo, cómo fue como si instantáneamente me apareciera como toda una red de seres humanos que sienten miedo. Y como si pudiera sentirme casi que acompañada de todos estos seres y como interconectada con todos estos seres humanos que en algún momento han sentido miedo, y que era un miedo como que surgía también una vergüenza de, ¿y si no entiendo? Entonces fue como sentirme de repente interconectada con muchos seres, y a mí eso me ayudó a algo que fue muy lindo para mí, y era como irme acompañando mientras servía, como dándome cuenta de eso que llamamos amor, pero el amor entendido como, no sí, como ese amor que es a veces un apego, sino más como el reconocimiento de nuestra interdependencia, el reconocimiento de nuestra conexión a niveles que ni siquiera podemos ver. Hay unos que son obvios, hay unos que no son muy obvios. Y lo que hacía es que con cada ser humano que se acercaba a pedir la comida, yo internamente, siempre que se acerca alguien ahí, lo que hacemos es una venia, un gallo. Y entonces, cuando yo hacía eso, internamente yo decía, te amo, pero era ese te amo de reconocer la conexión con ese ser humano, independientemente de que con alguna persona ya hubiera alguna experiencia anterior que me hubiera gustado o no me hubiera gustado. Y esto empezó a ser como una práctica de abrazar mi miedo, pero poder seguir abrazando a cada ser que se acercaba y a cada instante que surgía tal como surgía, aun cuando no comprendía. Y esto fue como un hilo a lo largo de varios días de mi trabajo sirviendo, como cada día era como una nueva práctica para después, más adelante, ya podía como reír, tomarlos del pelo, volver a preguntar, como entre los dos jugar a entendernos, porque a veces había tantos tipos de comida que ni siquiera las personas sabían cuál era cuál y qué era lo que querían pedir. Entonces todo esto se volvía como un encuentro, una posibilidad de intimidad. Y bueno, esa era una actividad muy sencilla y sin embargo nos abre como un mundo de conexión. Y una de las cosas, no sé si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, aquí hay entre paréntesis unas letras en cada comida como SY o sí, como DY, y cada una de estas pues eran abreviaturas que yo al comienzo no conocía y que no sabía dónde estaban las abreviaturas y las explicaciones, así que al comienzo yo preguntaba, ¿y qué es GN? Entonces me decía, no, gluten. ¿Y qué es DY? Bueno, que tenía leche. Y así, cada cosa tenía su significado. Entonces, hasta que algún día alguien me dijo, mira, aquí está la lista, y es esa que yo estoy ahí, eh, que estoy presentando. Y obviamente es otra vez una intimidad con las cosas. Ok. Algo que no mostré dentro de esta luz, virtud del lugar y de la sangha, es como todas nuestras posibilidades que tenemos dentro de Gringotts de hacer caminatas, contemplaciones en la naturaleza, sea de manera individual o acompañados de algún otro practicante o de un sacerdote. Entonces estas imágenes son simplemente imágenes de momentos en donde como que parábamos a contemplar algo. Y pues la naturaleza allí es absolutamente divina como la de acá. No es que sea diferente, claro, pero tenemos aquí todas las opciones de hacer esto mismo. Entonces, digamos que estas son como imágenes de esas contemplaciones. Esta es una imagen que muestra
como todo el panorama de lo que había allí, y que de hecho me la prestó San Enrique, y es como, por acá está el templo, y recorriendo todo esto vamos a un camino hacia la playa, pero aquí al lado izquierdo hay una serie de montañas en donde se pueden hacer un montón de caminatas divinas, y al lado derecho también hay otra serie de caminatas en donde vamos a encontrarnos con arroyos. Entonces tenemos muchas opciones de salir a caminar, no solo a contemplar la naturaleza, sino también hablar del Dharma, hablar de cómo nos estamos encontrando cada uno de nosotros con la práctica. Y esa es como otra posibilidad de encuentro y otra posibilidad de aprendizaje. Este es uno de esos atardeceres que tenemos visto desde mi ventana, así que la imagen no es, la foto es tomada con el celular, no es, digamos, lo mejor, pero la imagen era divina, era como esos momentos en donde nos damos cuenta de un atardecer lindo, y bueno, les comparto eso. Ok. Tal vez otra de las preguntas que me hacía en relación con esto que les decía de cómo aparecemos nosotros más completamente cuando estamos en relación con otra persona es como qué tan verdaderas son nuestras palabras y nuestra manifestación cuando estamos frente a otra persona. Entonces, uno de los ejemplos que podría mostrarles es algún día quien estaba liderando ese día como el grupo que se encargaba de servicios generales, llegó a hacernos, ¿cómo podría llamarlo? Bueno, llegó a decirnos que nosotros no estábamos trabajando tanto tiempo como estaban trabajando los otros grupos. Y para nosotros eso fue recibido como con mucha sorpresa, porque acabábamos de pasar por unos días donde el trabajo había sido intenso y habíamos acabado, o en particular yo había acabado muy cansada. Y bueno, otra de mis compañeras reaccionó con mucha rabia e inmediatamente súper impulsiva, dijo pues varias cosas surgidas desde la rabia. Y luego cuando yo hablé, yo me di cuenta que tenía rabia y que me estaba sintiendo como tratada injustamente, y pues dije lo que pensaba. Pero lo dije desde ese lugar de rabia. Y luego de que ocurrió esta conversación, que al final no acabó como en algo de escucharnos el uno al otro, de darnos cuenta qué perspectiva traía cada persona, por qué él decía que no estábamos trabajando suficientes horas, y en mi caso, sí, porque yo creía que nosotros, porque sentía yo que estábamos cansadas, que habíamos hecho en el trabajo, en fin, como que hubo toda una conversación que no se, que no fue verdadera en el sentido en que dijimos algo desde una emoción, cada uno, pero no pudimos como continuar profundizando, que es a eso a lo que yo le llamo intimidad. Entonces luego de eso yo me quedé muy incómoda, y algún día le pedí a él que tuviéramos una conversación porque quería regresar a esa conversación y decirle que yo sentía muy para preguntarle a él, ¿dónde estás diciendo tú que nosotros no estamos cumpliendo con las horas de trabajo? ¿Cuántas horas esperas? ¿Cuántas horas trabajan las otras personas? Que era, ese tema yo no lo sabía. Eh, y por qué yo me estaba sintiendo como me estaba sintiendo, como ir un poquito más profundo, escuchar un poco más su versión y que él escuchara más la mía. Entonces, esto tiene que ver con eso de cuál es la verdad y cuándo estamos expresando la verdad, ¿sí? Y a veces la verdad se ve opacada por, digamos, por nuestro egoísmo o por nuestra defensividad, por estar defensivos y no permitimos como abrirnos un momento y encontrarnos con el otro. Y es parte de, digamos, parte de la práctica, es como estar atentos a esos momentos en los que estamos surgiendo desde la reactividad, y si nos es posible parar y escucharnos.
y si nos es posible escuchar al otro. Y eso suena muy sencillo, pero sabemos que no es tan simple y es parte de lo que nos ayuda la meditación, a encontrarnos con esos momentos y a poder surgir desde ahí. Y frente a eso hay varias frases que a mí me parecen interesantes que están relacionadas con este tema. Una de Robert Aitken, del libro The Mind of Clough, que es un libro sobre los preceptos. Y él está hablando ahí del precepto de no mentir. Y dice, el autoengaño, el engaño de los demás, las trampas, los chismes y el descuido con el lenguaje son desleales a la paz en el corazón de nuestros corazones. Las palabras que expresan esa paz son verdaderas. El silencio que expresa esa paz es verdadera. Y me llamaba la atención y me parecía súper lindo porque para darnos cuenta cuando estamos expresando la verdad y cuando no. Es un poco como preguntarnos si esa expresión que está surgiendo desde la paz de nuestro corazón o está surgiendo simplemente como una reactividad a una emoción. Y Rep también decía algo en relación con la verdad y dice, toda conversación o toda habla basada en el interés propio es falsa o basada en una conversación dañina, y hablar la verdad surge desde el no ego. Entonces, para mí era un poco como esa primera conversación había surgido desde un lugar reactivo, que traía alguna verdad claramente, pero era desde un lugar reactivo, y el volver a encontrarme con toda mi experiencia y como abrirme a esa humanidad que había hecho que esto sucediera, hizo que tuviéramos una nueva conversación donde tal vez lo más importante fue podernos escuchar y podernos dar cuenta como cuando eso sucede es como si aparece el otro y aparezco yo. Bueno, tal vez hay muchas más conversaciones y ejemplos que podría darles en relación con este tema de la, a ver si tengo 5 minutos más. Bueno, tal vez voy a dejar ahí este tema y voy a pasar a contarles un poquito sobre la ceremonia. Y esta imagen que les comparto es la imagen de la ceremonia de Yukai, es decir, la ceremonia donde nosotros recibimos los preceptos, recibimos un nuevo nombre y recibimos de alguna manera también una nueva familia, como que nos encontramos con ese linaje del budismo zen en este caso. Entonces ahí está el grupo de las 4 personas que recibíamos los preceptos. Estamos aquí. Había una persona de origen japonés, una persona de origen chino, una persona de Malasia y yo. Y aquí está Fu, que es la abadesa de Green Gulch. Está Jiryu, que es nuestro maestro. Y aquí están varios sacerdotes al lado izquierdo y al lado derecho observan toda la sangha. Y tuvimos la oportunidad de hacer esta ceremonia por primera vez al aire libre, que fue muy lindo, pues porque yo sentía que era como un sendo abierto, abrazado por la naturaleza, y desde ahí recibimos todo esto, incluyendo este rakusu, que es como el símbolo del vestido que recibimos, en donde atrás tiene el nombre que nos asignan, que en mi caso fue Engyoku Eiji, que significa como joya completa que refleja compasión, y que yo lo siento, lo recibo como algo que me recuerda la práctica a cada instante, algo que me recuerda para mí esa joya completa. Cuando entro como en conexión con eso en mi práctica, lo que siento es como esa gran mente que incluye todo, y cuando estamos incluyendo todo, naturalmente esto irradia compasión. Entonces, para mí el nombre no es otra cosa que algo que nos recuerda a cada instante la práctica, como ese estar
abiertos, ese darnos cuenta de la calidez o no de nuestro corazón en ese momento. Y, y la práctica de irnos acercando a la compasión, que como dice Rep, cuando nosotros queremos hacer una práctica de algo, por ejemplo, si decimos como que yo sea compasiva, esa es como una petición que estamos haciendo, pero aquí desde el budismo, como él lo presenta y como lo presenta también el Sutra de Lotus, es como cuando hacemos la petición surge también la respuesta. Es decir, cuando tú dices como que yo sea compasiva o lo que sea que estás pidiendo, en ese preciso instante te conectas con la compasión. En ese sentido es como traer al presente eso que estamos pidiendo y no como pedir algo para que en un futuro nos llegue. Y bueno, eso es parte de esta ceremonia. Y habría mucho más que podría contarles y sería lindo si pudiéramos hablar un poco más en alguna otra oportunidad. Mm, Pero creo que hoy voy a cerrar aquí para escuchar si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Por compartir. Dale eso, listo, para que la gente se entusiasme. Hola Nidia, María Botero, Hola. gracias por compartir de María Botero. Y Gracias, María. Luz Amparo te pregunta que si te comunicaste en inglés. Sí, sí, todas las conversaciones eran en inglés. Sí, de hecho, alguno de mis compañeros muy amablemente al comienzo comenzó a hablarme en español, alguno de mis compañeros de trabajo, y la verdad yo le pedí muy amablemente que me hablara en inglés porque quería entrar en contacto como con la cotidianidad del lenguaje de las comidas, por ejemplo, y de cosas que yo no sabía, como, no sé, cosas muy de la cocina, sí, de elementos que se usan en la cocina y que pues yo no tenía ese conocimiento. Entonces aproveché para practicar aún cuando sabía que esto me generaba ese miedo del que ya les hablé. Gracias, Amparo. Luz Amparo también dice pues que la verdad a veces despierta la rabia. Que la verdad a veces despierta la rabia. Bueno, pues me gustaría como que ella mencionara un poquito más acerca de qué es eso que quiere decir con la verdad a veces despierta la rabia, porque puedo conectarme con algo, pero quizás no sea eso que ella está queriendo traernos. Amparo, cuéntanos.
Bueno, esperamos a Luz que nos diga algo más. Diana Restrepo, muchas gracias. Tengo dos inquietudes. En Green Gulch, ¿se realiza algún tipo de práctica que tienda a la buena salud del cuerpo físico? Y la otra es, ¿qué tan difícil te resulta mantener las prácticas aprendidas en Green Gulch una vez que estás en un contexto diferente, como la ciudad en tu vida actual? Gracias. Diana Restrepo. Gracias, Diana. Mira, en cuanto a tu primera pregunta, en este momento las prácticas están siendo un poco distintas porque antes había, digamos, un salón de yoga en donde varias personas podían entrar a practicar a la vez. En este momento, en ese salón de yoga, lo que ocurre es que uno se apunta para entrar algún momento a hacer la práctica, pero la tiene que hacer solo. Hacíamos prácticas al aire libre de Qigong con alguno de nuestros compañeros que nos guiaba. Entonces íbamos a la playa o cerca de ahí en alguno de los como parquecitos que hay ahí dentro de Green Gulch. Ahí aprovechábamos de los jardines, iba a decir, ahí hacíamos también Qigong. También algunos estudiantes se levantan muy temprano a hacer Tai Chi, temprano es a las 3 de la mañana, a hacer Tai Chi como una práctica individual. Entonces está abierto a que cada uno haga sus prácticas. Una manera de cuidar el cuerpo que es súper sencilla y que yo tuve la oportunidad de hacer muchísimas veces fue ir a las montañas, ir a hacer caminatas de al menos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, esto siento yo que es una manera de cuidar el cuerpo. Otra manera de cuidar el cuerpo clarísima es la comida. La comida es orgánica, bueno, es vegetariana, vegana para quienes sean veganos, entonces sí, está este cuidado de la comida todo el tiempo. Y bueno, cuando cuidamos la mente también estamos cuidando el cuerpo, entonces esta yo diría que es otra manera. Y tú preguntas por las prácticas, como por la continuidad de las prácticas en la ciudad. Yo siento que es más difícil y sin embargo te doy mi experiencia. Yo empecé a practicar seriamente, digamos, cuando digo seriamente, quiero decir mínimo 5 veces a la semana, desde el 2007. No tenía maestro aquí, no tenía sangha, entonces esa práctica la sostuve yo, levantándome y sentándome a meditar todos los días. Y cuando tenía la oportunidad de ir a retiros, siempre iba y practicaba como para alimentar esto. Así que yo siento que es como que esto requiere como una intención, como darnos cuenta que cuando nos sentamos estamos cuidando de nosotros mismos y estamos cuidando de todo el universo, que cuando nos sentamos no estamos en una burbuja, simplemente como sintiéndonos nosotros en paz, sino como sintiéndonos que esto beneficia o libera el sufrimiento de todos los seres y eso hace que nos sentemos. Yo creo que esa es una de las maneras. Yo ahorita me ayudo meditando con el sendo online de San Francisco Zen Center, con el templo del City Center, y sin embargo, bueno, entiendo que también están haciendo prácticas desde la montaña de silencio, que esa sería otra manera, si están ahí esas prácticas, buenísimo que las hagan para que realmente se sientan sostenidos por una sangha, que eso ayuda bastante. Otra cosa es distinto cuando estamos en una sangha, que cuando salimos a caminar estamos hablando de qué aprendimos, de qué libro estamos leyendo, de qué nos pasó ese día y cómo la práctica nos ayuda. Cuando estamos en el mundo cotidiano, que no necesariamente las personas tienen esa intención o tienen otras prácticas, y ahí nos obliga, siento yo, a permanecer abiertos y darnos cuenta de algo que maravillosamente dice el Sutra de Lotus, y es cómo todos los seres están practicando. Todos los seres están practicando. A veces creemos que solamente estamos practicando unos y es como no, cada persona, independientemente de su religión o no religión, está practicando. Y es como está practicando ese acercarse a ser más completamente él o ella misma. Entonces, bueno, voy a contarles un sueño que tuve allá que a mí me pareció súper lindo y es muy simple, en unos días yo estaba juzgando
la comunidad por algo que había pasado y no me había gustado. Entonces como que de repente me di cuenta que mi mente estaba generalizando. Después como de haber visto tanta belleza, por una sola cosa estaba generalizando, como diciendo como, no, esto es una mentira. Y, y entonces empecé a traer, a invitar hacia mí ese refugio que hacemos en la sanga, de traer armonía a la sanga. Y dije, bueno, ¿cómo es traer armonía aquí? Y empecé como a preguntarme eso y a estar, a darme cuenta cómo mi mente estaba generalizando y además cómo me estaba haciendo difícil traer la compasión ese día. Y en medio de esa práctica, esa noche tuve un sueño y en el sueño aparecía un perro, un perrito todo motoso, sucio, que estaba rascándose las pulgas y estaba entrando a mi habitación y yo lo veía sucio y hacía cara como de asco. Y ahí mismo yo me di cuenta, en el sueño me daba cuenta como de, le estoy sintiendo asco. Y como que en el sueño yo empecé como a invitar, a incluir el perro sucio. Y cuando hice eso, apareció el perro en un camino, que para mí, pues mi representación era como el camino, el camino, el camino que todos estamos practicando, independientemente de que sea el camino budista, pero era como diciéndome, él también está practicando. Y fue una manera muy linda como de despertar y de darme cuenta cómo podía acoger a esta persona que había hecho lo que había hecho en la sanga y como a decir, ella también está practicando. Así en este momento yo no puedo entender su acción o de dónde surgió su acción, pero es como tener claro desde nuestro corazón que todos tenemos la intención de practicar. Sí, tal vez eso sería lo que diría. Luz Amparo. Hay verdades que suelen ser dolorosas y termino sintiendo rabia, como la realidad social. Sí, sí. Y cuando yo hablo, sí, o sea, cuando yo hablo de la rabia no estoy como, y que cuando digo pues que fui reactiva, por ejemplo, desde la rabia, ahí yo no quiero decir como si la rabia fuera algo malo. La rabia trae una verdad en sí misma y esa es como la sabiduría de la rabia. Y por ejemplo, cuando vemos lo que sea en la realidad social, la injusticia, la violencia, cualquier, cualquiera de estos fenómenos en nuestra realidad social nos invitan, la rabia puede estarnos invitando a ver, a entrar en contacto con eso que está siendo doloroso o a entrar en contacto con preguntarnos, ok, ¿cuál es mi rol dentro de esto? ¿Qué es eso que yo puedo hacer, sea desde mi práctica, sea desde lo que sea que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, en cada encuentro que tenemos en nuestra vida cotidiana? Pero sí, es súper lindo eso que traes de reconocer como la verdad que hay en la rabia y en cada una de las emociones. Y es como, de nuevo, cuando hablamos de intimidad, la intimidad también tiene que ver con entrar en intimidad con esa emoción. Y no sé si tengo esto por acá, pero tal vez Suzuki Roche cuando le preguntaban, por ejemplo, cuando le preguntaban qué es el nirvana, y él decía, ver una cosa o como atravesar una cosa hasta el final. Y yo siento que es como esa intimidad con esa cosa hasta el final, hasta encontrar como la verdadera realidad de cada una de las cosas, reconociendo que eso es, digamos que imposible, es como eso que, sí, como eso que es insondable. Y es un poco otra vez aquí como entramos en intimidad, por ejemplo, con el fenómeno de la violencia, con la realidad que existe en nuestra sociedad y con lo que eso nos despierta a nosotros también. ¿Cómo podemos entrar en intimidad con ese corazón abierto de nuevo, como una puerta del Dharma? María Ado, gracias por compartir tan bella experiencia. Gracias. Gerson Avendaño. Interesante su búsqueda sobre la intimidad. ¿Puede ser posible alejarnos un poco de las máscaras? Así es. Sí, eso es lo que yo siento, que la intimidad es la intimidad con nosotros mismos
y es como de irnos quitando la máscara e irnos dando cuenta, sí, qué pasa cuando actuamos desde el miedo, qué pasa cuando actuamos desde la rabia y cómo nos acercamos como compasivamente a nosotros para podernos quitar las máscaras. No hay otro camino. Un camino de no compasión no permite vernos porque es tan alto el juicio que hacemos de nosotros mismos que si no tenemos compasión no podemos vernos, no podemos darnos cuenta como de, es que aquí estoy siendo ignorante, no conozco esto, no sé de esto, y entonces esto me está dando o rabia o miedo. Pero cuando empezamos a traer la compasión y a darnos cuenta que somos este ser humano en este instante, tal como está surgiendo, podemos como comenzar a ver todas esas máscaras que todos tenemos y que de repente como que creemos que ya superamos algo y ¡pum!, vuelve y nos surge, y es justo esa compasión la que nos permite ver, como desenmascararnos a nosotros mismos. Carlos Posada, ¿no te cortas el cabello? Mira, las personas que se cortan el cabello es ya la siguiente etapa de transmisión en donde ya es convertirse en sacerdote como San Ricky. Entonces, e inclusive algunas personas que son sacerdotes se cortan el cabello para la ceremonia, pero luego más adelante se dejan el cabello corto, pero no rapado, digamos. Eso depende un poco como del centro de práctica. Algunos lo permiten, otros exigen que las personas estén con el cabello rapado. Diana Restrepo, muchas gracias en Yoku Eiji por las respuestas y por compartir tan honestamente tu experiencia. Gracias, Diana. Gerson Avendaño, cuenta usted una anécdota relacionada con un sueño. ¿Qué importancia le da el Zen a los tiempos del sueño del ser, en sueños, sueños lúcidos? Bueno, yo te diría que no sé la importancia, uno encuentra, digamos, sueños contados en libros, no sé la importancia, yo lo vería como, pero esa aquí estoy trayendo mi perspectiva. Digamos, si veo la práctica, yo vería el sueño como una imagen, como un pensamiento que está surgiendo en mi mente, y como que yo tenga la suficiente sabiduría para darme cuenta qué es eso que ese sueño me está trayendo, ¿sí? Pero no sabría si hay alguna, no sé cuál es como desde el budismo cómo se ven los sueños, pero pensaría que son simplemente como una manifestación de este momento como cualquier otra. Nidia, Dime. podría ayudarte un poco. Gracias. Recuerdo que uno de los primeros libros que leí sobre el Zen era escrito por no sé si monje o practicante chino, se llamaba Chan Chen Chi, la práctica del Zen. Y muy curiosamente, se referían sueños muy importantes que acompañaban los procesos formativos de maestros muy prestigiosos de nuestra tradición china, pero en algún momento también se sugería que una mente iluminada, una mente despierta, una mente que ha roto con el mundo condicionado, tiende a vivir más allá de los sueños. Y en ese sentido, digamos que la noche, como literalmente se dice en nuestra tradición, si tengo sueño, duermo. Porque resulta que los sueños, pues todos lo sabemos, son tremendamente agitados. Muchas veces se levanta muy cansado y no sabe por qué, es porque en la actividad onírica ha tenido mucho movimiento. ¿Qué quiere decir eso? En mi opinión, que en nuestra tradición no especulamos, realmente no hay como una interpretación particular de los sueños, los recibimos como esa parte del inconsciente, como en el caso tuyo tan bellamente, que nos recuerda el proceso emocional en el que estamos y que los sueños tienen la virtud de resolverlo de una manera muy simbólica y muy bonita. El perrito, muy bonito, que se alinea con la vida, está diciendo claramente que no hay nada que no sea sagrado en nuestro camino. Yo creo que sí, no hay nada especulativo en el Zen ni en el budismo, que hay tradiciones budistas como la tibetana
y algunas otras tántricas que le pueden dar mucha importancia seguramente a la actividad onírica. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues muchas gracias a todos por todas sus inquietudes y por estar aquí escuchándonos. Entonces, para terminar, pues muchas gracias a ti. Engyoku, Eiji, que después decides cuál es. Ese Eiji suena bellísimo. No, que si lo eliges va a ser un nombre también muy bonito, porque en nuestra tradición siempre se nos dan dos nombres que son armónicos, pero que se pueden elegir separados. Nidia, muchas gracias. Has vivido pues una experiencia y creo que para cualquiera de nosotros que se le dé la oportunidad de sumergirse por un tiempo en la práctica, bebe de una fuente muy importante para descubrir el valor de la práctica en cualquier momento. De hecho, nosotros no practicamos para separarnos del mundo, practicamos en el verdadero espíritu del Bodhisattva para poder vivir en el mundo tal como es, con todas sus sombras, con todas sus dificultades. Al comienzo tenemos la sensación de rechazar, pero la verdad yo creo que eso hay que perderlo. Y muchas gracias por todo lo que nos contaste. En el mejor sentido de nuestro camino hiciste el recorrido, encontraste el lugar para recibir la ordenación que para nosotros es tan significativa en el proceso de tomar ya, apuntalar ya nuestra práctica. Bueno, para terminar entonces voy a recitar los versos de la despedida de la charla del Dharma, de modo que los invito a todos a poner su mente y su corazón aquí presentes. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero del Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los esperamos, como dijo Nidia, aquí ofrecemos una práctica continua. A los que todavía no la han iniciado, pues no es sino que se comuniquen con nosotros para ayudarles a participar en ella. Y a todos los que nos acompañan, pues nos veremos prontamente sentados en Zazen. Feliz día para todas y todos. Muchas gracias. Feliz día, muchas gracias, Enrique.